y trigo se dicen igual. Esa es la gran carencia. Entonces se produce un desarrollo tan grande, tan poderoso de ese país, un despliegue de la sociedad muy grande, sobre todo en el terreno de la educación, en el terreno de las mujeres, como decía, en la industria, en el petróleo, y en unas condiciones muy altas de igualdad, muy altas. Ahora, eso no significa que no se generaran debates muy grandes y presiones y enfrentamientos muy grandes. Entonces, ese hecho de haber estado bloqueada Rusia por las fuerzas que después del fin de la Primera Guerra, las fuerzas que se oponían al surgimiento de esta república socialista, o repúblicas, porque se forma la Unión Soviética, la unión de todas estas repúblicas. El hecho del aislamiento y demás hace muy fuerte la desconfianza y la idea de que hay un enemigo interno que va a abrir paso a la presencia extranjera. Y eso genera una ola de persecuciones y demás que llega a su culminación con la Segunda Guerra Mundial, donde después vuelven a tensarse todas las fuerzas. De hecho, traen de las detenciones a una cantidad de generales del ejército que los habían detenido por supuestamente espías extranjeros, etc. Tienen que recurrir a todas las fuerzas y lo logran vencer al nazifascismo. Y esto genera una ola de adhesión muy importante en el mundo, muy importante, de admiración, de adhesión, etcétera, que vuelve a generar el anticuerpo, y lo que sucede es que empieza a desarrollarse la llamada, sobre todo en Europa, la llamada sociedad de bienestar. Entonces empiezan a mejorar las condiciones de derechos de los trabajadores, a desarrollarse las economías, etc. Y esto inspirado por el ejemplo y la situación que había generado el tiempo en la guerra. Así es que las fuerzas que se le oponen empiezan a presionar fuertemente y el país empieza a perder el rumbo revolucionario, bueno, ustedes saben que los comunistas eran los que iban al frente. En primer lugar iban los comunistas a la guerra. Y ahí mataron a la inmensa mayoría, quedó un núcleo muy pequeño de comunistas en la Unión Soviética. Y cuando empieza este desarrollo tan importante de la industria, de la economía, etc., empieza a recomponerse la sociedad, empieza a aparecer también el oportunismo típico de esos periodos. Y empieza a deshacerse el sentido revolucionario. Y por eso sucede lo que dice Fidel, se desmerengó. Era como un merengue que se deshace, ¿no? Se desmerengó la Unión Soviética. Pero para esto ya habían sucedido otros hechos. Había sucedido la Revolución China. China es un mundo para investigar y pensar y conocer. ¿Y en España? Lo que pasa es que en España la república fue derrotada antes de la guerra. Eso sí fue una de las grandes inspiraciones populares de la humanidad, sobre todo de la humanidad de habla hispana, y en América Latina tuvo una influencia extraordinaria. Pero fue derrotada justamente como laboratorio de Italia y Alemania, en connivencia con Franco, derrotaron a la república. Y aún hoy en día no logran que se instaure una república. Hay una monarquía atrasada, horrorosa en España.
y el problema es que la inmensa mayoría de la sociedad no la critica. Ese es el asunto. Entonces, yo voy y vengo, disculpen, pero se le atribuye a Stalin, es como una doble cara, se le atribuye esa persecución a los sectores críticos de la sociedad que son tan importantes, esa persecución que tenía que ver con el tema de la guerra, ¿no?, que se avecinaba, y efectivamente una persecución muy grande. Se le atribuye eso a Stalin o al estalinismo, pero sobre todo la burocracia, el dogmatismo y el cansancio de los materiales, como se suele decir. Yo estuve en el año 89, antes de la caída de la Unión Soviética, 89, y fui a visitar una fábrica y me atendió el capataz de la fábrica, un viejito. Y entonces él decía que no lograba la gente mayor que sus hijos mantuvieran ese espíritu de combate, de patriotismo, etc. Y los más jóvenes querían otras cosas, querían el consumo, porque uno de los rasgos fundamentales del capitalismo es el consumo. En realidad nosotros somos consumidores, no somos seres humanos. Entonces, él decía que los jóvenes no lograban que esos jóvenes se involucraran en el proceso. Se veía como derrotado este hombre, ¿no? Un hombre que había estado en la guerra, había combatido, etc. Eso se veía. Entonces, el grado de nivel de decaimiento ideológico, cultural, etcétera, en medio de unas condiciones socioeconómicas buenas y de un acceso social tremendo, permitió que la confrontación y la influencia de varios factores, del imperio, de los Estados Unidos básicamente, de los gobiernos europeos, pero también de la Iglesia católica. Recuerden aquel Papa polaco que fue el que tanto contribuyó a destruir conceptos del proceso ruso o soviético, en este caso, lograron que cayera estrepitosamente la primera experiencia revolucionaria de carácter socialista que se proponía el comunismo en Rusia 70 años después de una experiencia intensísima, muy valiosa y que sigue vigente. Y sigue vigente ¿por qué? Porque los propósitos demuestran que era viable, porque tuvo logros inmensos y porque la humanidad no puede lograr superar los problemas que genera el capitalismo. Por eso sigue vigente, como inspiración. Entonces decía, en ese proceso aparecen revoluciones como la china, la cubana, la revolución cubana, que adquiere las características más modernas como una revolución, sobre todo por un pensamiento muy avanzado de Fidel, sobre todo de Fidel, que se le planta el imperio en las narices y logra, naturalmente con la solidaridad internacional, pero logra sostener un modelo que ahora está en cuestión, el igualitarismo que se había expandido de manera absoluta en Cuba, y entonces empiezan a decir no, tanto igualitarismo no, a cada quien según sus capacidades, no para todos igual, que es un poco la consigna del socialismo, según sus capacidades. No todos ponen sus capacidades. Y además, Cuba está bloqueada, ahora quieren bloquear de la misma manera Venezuela,
con la diferencia de que Venezuela es un país muy rico y tiene algunos aliados internacionales importantes, como es Rusia y como es China y la India, porque el mundo está así ahora, tiene toda esta complejidad. Ya no es la unipolaridad posterior a la caída de la Unión Soviética. Pero también está Vietnam, que es otra demostración extraordinaria de las capacidades de un pueblo. Vietnam lo que logra es triunfar en la guerra contra el imperio. Es el primer país que derrota al imperialismo norteamericano en su territorio con una población débil, pobre. Y está logrando transformaciones extraordinarias. Y está Corea del Norte, que es un fenómeno rarísimo, es casi una monarquía, pero una monarquía que no se arredra con el imperio, y eso es bastante importante, a pesar de lo intrincado que es el fenómeno, ¿no? Yo no lo conozco mucho, estimo que es muy intrincado, pero se le plantan a los yanquis y eso no es poco en los días actuales para la humanidad. Bueno, habría muchas más cosas para decir, pero me parece que dejar en claro que se produce un viraje sustancial en la humanidad, que el socialismo es transición y que es el primer ensayo de superación del capitalismo a gran escala, me parece que es lo principal. Así que, disculpen si fue muy largo. No. Pregunten. ¿Qué otras novelas recomendás? Que me encantan. Te encantan las novelas. Mira, hay, a ver, cuando les estaba contando del periodo de que se forma esa burguesía entre noble y no noble, hay una novela que se llama Tres Hermanas, de Alexei Tolstoy. Es una trilogía, son 3 novelas. La primera es Las Tres Hermanas. Es fantástica porque describe esa sociedad muy detalladamente. Después hay grandes novelistas franceses que hablan mucho de todo ese fenómeno, como Paul Eluard, en alguna novela, Anatole France. Hay cosas muy interesantes de los franceses. Después hay una novela que yo siempre recomiendo de un inglés, James Aldrich, que a mí me encanta, se llama El Diplomático. Es un diplomático británico en Rusia, en el momento en que se está disputando, en la época de Stalin, antes de la guerra, en que se está disputando el petróleo, porque todas estas cosas de la guerra se llaman petróleo, básicamente. Se está disputando el petróleo y se ve involucrado Afganistán y esta región, el Kurdistán. Que el Kurdistán ahí, imagínense, Irak, Irán, la ex Unión Soviética, república de la ex Unión Soviética, y hay más países que están involucrados en la Turquía, Siria y Siria. Turquía y Siria. Son los 4. Todos esos países están involucrados, tienen regiones del Kurdistán. El pueblo kurdo es un pueblo muy valiente, maravilloso, es un pueblo montañés, que viene disputando hace siglos su territorio, que les ha sido arrebatado. Esta novela describe muchísimo este problema del petróleo. Entonces el embajador británico negocia con Stalin, negocia con el gobierno británico. Aparecen muchos factores en esa novela que son muy significativos, son de una bastante precisión histórica. Yo sostengo que buena parte de la historia es mejor interpretada por la novela que por la historia misma. Es muy, muy interesante.
es otro periodo, es un periodo del estalinismo. Yo no toco de todo estos temas, pero una vez, no sé, me pareció leer una crítica con el diario del lunes, ¿no? de la derrota de la Revolución Rusa, como que algunos decían como que los revolucionarios rusos tomaron al marxismo y como que saltearon una etapa, como que ellos decían como que el que criticaba como que Rusia era más o menos un país campesino, que estaba más o menos en una etapa feudal y que a lo mejor al hacer la revolución del proletariado, si a lo mejor el país se hubiera estado más industrializado, hubiera sido otra, no sé, pero bueno, no sé, es una crítica. No, es la crítica principal que hay. Que a lo mejor es muy difícil, bueno, es la crítica principal. No, pero es así, mirá, en realidad todos pensaban, incluido Lenin, que la revolución iba a ser en Alemania. Que el primer experimento revolucionario sería en Alemania, que era el país desarrollado, etc. Claro. Lo que pasa es que en Rusia se habían dado una serie de condiciones, no un solo fenómeno, no solo el del campo. Pero hoy los revolucionarios pudimos aprender más cosas y a lo mejor se hubiera podido hacer muchas más cosas. De hecho, Lenin fomentó la nueva política económica, que era permitir un desarrollo económico de tono semicapitalista para poder acumular capital, para poder desarrollar la industria. Lamentablemente Lenin murió muy pronto y esa experiencia fracasó, pero era el gran problema, que era un país no desarrollado, muy atrasado, y el campo se ocupó, se socializó el campo a la fuerza. Yo soy hija de un yugoslavo y tuve oportunidad de ir a Yugoslavia después que falleció mi papá, porque recibí una herencia, ¿no? Como el dinero no se podía cambiar en esa época, no había cambio de divisas, en ese país no era nada. Pero me di el lujo de vender mis propiedades en Yugoslavia. Y era una cosa desesperada de la aldea donde estaban las tierras de mi papá, que eran pequeñas cantidades de tierra, pero yo era muy rica para la cabeza de ellos. La desesperación por hacerse de esas parcelas. Era que eso es típico del eslavo. El eslavo junta oro, por si las moscas, y tierra. Y eran desesperados por apoderarse de esas pequeñas parcelas de tierra. Bueno, eso fue muy duro en Rusia, porque al sacarles la tierra, al comenzar a armar cooperativas agrícolas, donde el propietario perdía su condición de propietario, ahora los chinos han hecho una ley de tierras en la que reconoce la propiedad de la tierra por 100 años a los campesinos. Porque el apego a la tierra por parte del campesino es muy grande. Y si no tiene su tierra, no produce. Y la gente se muere de hambre si no se produce. Bueno, en Rusia eso fue durísimo, porque fue una colectivización forzada del agro. Hay más novelas. Incluso un poco también lo que decía Emilia de lo que están aprendiendo a hacer en Cuba. Digamos, que hubo un igualitarismo a veces hasta compulsivo, o una socialización hasta compulsiva. Yo no sé si todas las peluquerías del país tienen que ser del Estado. ¿Me entendés? Es como que algo que vos decís, bueno, matás la iniciativa de un pequeño trabajador, lo agobias con una presencia, digamos, o con un tributo que tiene que rendir al Estado, o formar parte de una economía, de una cosa tan grande. Lo que pasa es que me parece que pasando a ver las cosas a un tenor histórico, un tenor teórico. Lo que se discute en los momentos en la que se habla de los cambios revolucionarios son los plazos que se ponen, ¿no? Cuando uno habla de, por ejemplo, la consolidación del orden burgués y de la ideología liberal como ideología que consagra con la consolidación del capitalismo en Europa, llevó 400 años la consolidación de esa ideología y el triunfo del capitalismo liberal.
Entonces, ¿por qué proponer que una revolución tenga un periodo de 30, 50 o 100 años, cuando la hegemonía burguesa se logró en 450 años de historia? Y nosotros decimos 1000 años por las cruzadas. Por eso. Claro. Por las cruzadas. Y después, digo, si pensamos, por ejemplo, yo coincido en que la Revolución Rusa creo que fue sin duda el hecho más significativo del siglo XX, y es justamente por lo que marca Bernardo. El marxismo en la teoría postuló que la revolución se iba a dar en la medida en que las contradicciones internas de la sociedad alcanzaran una tensión tan importante que eso derivara en conflictos abruptos de los sectores obreros con los patrones, o sea, hiciera, digamos, una cuestión estructural, pero había que llevar también a la revolución. Y cuando esto ocurre en un país que no tenía altos niveles de desarrollo industrial, se prevé algo que Marx no tenía en sus libros. Porque cuando Marx habla de cómo se va a llevar la revolución, se va a llevar con los proletarios. Y el campesinado no era considerado para Marx una clase social en su momento. Después en el Capital lo venía distinguiendo como una posible clase social, porque no tenía conciencia. Y lo que hace a la conciencia de los trabajadores es la cercanía a la fábrica. O sea, el trabajador se ve con el otro. Colectivo. Claro, se ve con el otro en la cercanía a la fábrica y ahí desarrolla su conciencia revolucionaria. Pero el campesino no, porque está aislado, porque está lejos. Y lo que evidencia la Revolución Rusa es la posibilidad de unir el campo con la industria, y eso le da muchísimo más fuerza al impulso revolucionario. Por eso creo que el siglo XX es la enorme arremetida de nuestra revolución. Ahí por ahí aparecen dos preguntas que yo me hago, y esto es para que lo discutamos, lo pongamos sobre el análisis. ¿Por qué el siglo XX se inicia con un proceso revolucionario tan interesante, tan incisivo y tan pujante como la Revolución Rusa, y finaliza con la imposición de un orden global capitalista globalizado? ¿Qué pasó en el medio? Y si en realidad anotaba algunas cuestiones que hacen digamos, a la fortaleza del Partido Comunista, que es la unidad de acción, la participación de millones de personas en la revolución, y qué pasa con ese proceso intermedio de consolidación de la revolución, porque todo un autor que no me gusta para nada por su vertiente ideológica y por lo que representa, ¿no? Que es Robert Michels, que se corrió obviamente hacia la derecha, hacia el final de su vida, pero él decía algo que todos analizamos y que él lo sitúa analizando el caso de Alemania y la socialdemocracia. Dice: el gran problema de la revolución es cómo se organizan estos millones de personas en unidad de acción. Entonces él dice, bueno, para generar poder revolucionario hay que organizarse, y es la organización la que destruye las bases de la propia revolución. ¿Por qué? Por la burocratización, por la tendencia a la jerarquización dentro de las instituciones, del partido. Entonces, si bien es un autor que a mí no me gusta, creo que ofrece interesantísimas herramientas para pensar qué pasa después de que la revolución se gesta. Y creo que es lo que nos pasa cuando nos preguntamos por qué, desde el inicio del siglo XX hasta la década del 90, con la caída de la Unión Soviética, pasó lo que pasó. Y hoy, cuando pensábamos, venimos a escuchar una charla de la Revolución Rusa, yo creo que, digamos, el historicismo golpea de una forma real al marxismo. Por entender que el marxismo es algo pasado de moda, ¿no? Que ya está, ya pasó. Y en realidad yo creo, por el contrario, que hay bases de sustentabilidad muy fuertes de la teoría marxista en la actualidad. Parece que recién empieza. Yo diría que la pregunta es, en todo caso, ¿cuál es la agenda? Porque, digamos, estamos escuchando este año a 100 años de la Revolución Rusa. Es una oración sin predicable. A 100 años de la Revolución Rusa, punto suspensivo. ¿Qué pasa a 100 años de la Revolución Rusa? Entonces, nuestra pregunta es, en el marco de esto que Emilia vos marcabas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con el estado de bienestar cuando logra cooptar, digamos, parte de los trabajadores a través del lucro y del consumo? ¿Qué pasa cuando vos viajás y te encontrás con que el padre dice: mis hijos ya no tienen la fortaleza revolucionaria que teníamos nosotros porque ahora el mercado todo lo pudo? ¿Cuál es entonces la agenda cultural que tiene la izquierda? Me parece una cuestión muy cultural porque estamos hablando de consumo y de bienestar. Para empezar otra vez a retrotraer un poquito de eso y volver a fortalecer un poquito las tendencias revolucionarias, al menos en los jóvenes, en las comunidades militantes, que creo que es lo que nos tenemos que preguntar, porque a ver, yo creo que el marxismo no es algo pasado de moda, por el contrario, ha visto una actualidad extraordinaria, pero también es cierto que hay una agenda que no estamos pudiendo trabajar, digamos, de las izquierdas para fortalecer, digamos, el punto cultural, que es algo que, a mi entender, en la izquierda siempre fue, digamos, un debate candente, sobre todo en la teoría gramsciana también, pensar en la cultura. Bueno, en realidad el gran problema de Rusia o de la Revolución Rusa es que
se fueron liquidando los hombres, que eran los organismos reales, democráticos de la sociedad, y el Estado fue reemplazando a esa organización social. Entonces el Estado necesita su burocracia, y su burocracia es la que decide, y dejan de decidir los organismos revolucionarios. Eso fue dramático. Pero tiene que ver con el bloqueo internacional, tiene que ver con las guerras, tiene que ver con las circunstancias de dureza que se vivían, y se abandonó esa cuestión. Y se abandonó también la conformación de una conciencia revolucionaria. Si uno visita Cuba, nadie va a decir que es comunista en Cuba. Son muy poquitos los comunistas. Pero sí dice la gente, pero la gente del común, yo soy revolucionario, es decir, partidario de la revolución cubana. Yo soy revolucionario. Partidario de ese proceso, que critica, que vos vas a una esquina y se ponen a criticar con virtud. Y nosotros tenemos un cortometraje muy lindo que hicimos, que se llama Tango de un lagarto, que si quieren se les puede hacer una copia, es muy interesante, pues del periodo especial de Cuba y los debates que había en la sociedad cubana, es muy muy lindo. Lo hicimos con el equipo de producción de Aliberti. Estuvo muy exitoso, fue ese material, si quieren se lo podemos copiar. ¿Está en YouTube también? ¿Lo último no está? No, lo tendríamos que subir a YouTube, la verdad que es fantástico ese trabajo. Se pierde esa democratización, pero también se pierde la conciencia. Y todo te lo resuelve el Estado y vos podés vegetar. Nosotros, por ejemplo, como partido, una de las fortalezas que nosotros tenemos es nuestra injerencia cultural. ¿Y por qué? Porque en las condiciones de dictaduras, de persecuciones, de falta de democracia, de libertades públicas, hasta las matemáticas modernas son revolucionarias. Cualquier cosa es revolucionaria en esas condiciones. Y entonces la poesía, el cine, la música, el teatro, la plástica, etc., son elementos de sensibilización y de generación de conciencia social. Por eso siempre hablo de la noche. Creo que eso es fundamental. Y nosotros mismos, que hemos tenido momentos muy altos de injerencia cultural, nosotros ahora cumple 100 años en nuestro partido en enero, y vamos a hacer en el año 18 alguna actividad de carácter rescate del aporte. Esto me lo dijo Raúl Loza, el gran artista plástico, no figurativo, gran artista plástico. Antes de morirse, él estaba muy viejito, ya murió a los 90 y pico de años, me dijo, hay que hacer algo que explique el aporte que los comunistas han dado a la cultura argentina. Entonces nosotros intentamos el año próximo hacer algo que pueda rescatar todo ese aporte cultural. Es muy grande. Por ejemplo, Alfredo Varela escribió El río oscuro, una novela fantástica sobre la producción yerbatera. Y lo hizo porque era periodista de nuestro periódico y fue enviado a Misiones, a la provincia de Misiones, a ver cómo era el sistema de producción de la yerba mate, y ahí conoció una vida tipo, tipo García Márquez, y escribe esta novela que se llama El río oscuro. Y un cineasta, que es Hugo del Carril, decide hacer la película. Escribe Las aguas bajan turbias, una película extraordinaria que muestra ese conflicto tremendo. Bueno, es el cine moderno en Argentina, es la primera película del cine moderno en Argentina.
rompe el relato cinematográfico que existía antes y aparece. Este es un aporte cultural de los comunistas a la cultura del cine. Ni hablar de la plástica, de Alonso, de Castagnino, de... No era del partido, no es del partido, no es del partido. Pero hay muchos artistas plásticos de enorme trascendencia que han aportado a la plástica innovaciones del mismo Raúl Loza. En la literatura también hay un Raúl González Tuñón, es la poesía argentina esencial. Es Borges y él, más o menos, según mi modesto criterio de poco conocimiento, disculpen la exageración. Pero Raúl es un grande de la poesía en la música. En la música, sobre todo en la música popular. El llamamiento de la nueva canción, el nuevo cancionero, es la anticipación, el salto del folclore tradicionalista de los patrones al folclore de carácter, de esencia popular y de interpretación de nuestras raíces, de nuestro país, ¿no? Y así hay una cantidad de elementos culturales en nuestro acervo, bueno, que tenemos la negra, muy grandes, muy grandes. Nosotros pensamos que ese es un reaseguro importante para nuestro partido en condiciones de debilidad, etcétera, y ahora en condiciones adversas en esta época